Muy bien. Tengan buena tarde cada uno de ustedes. Vamos a continuar con las clases del posgrado. El día de hoy vamos a abordar el tema de trastornos neurológicos para neoplásicos. Para empezar, hay una nota histórica de este señor, este neurólogo, Derek Denny Brown, que fue uno de los primeros en hacer descripciones sobre las neuronopatías sensitivas en el contexto de pacientes con neoplasias de base. Como lo vamos a ver más adelante, los síndromes paraneoplásicos pueden agruparse en aquellos que afectan sistema nervioso central, aquellos que afectan sistema nervioso periférico. ¿Cómo es que se origina un síndrome paraneoplásico? Tenemos que saber que ciertas neoplasias van a tener más predilección que otras para formar este tipo de cuadros. Solo a manera de ejemplo, acá colocamos dos de los principales, el CA de pulmón, específicamente el microcítico o de células pequeñas, siempre va a estar involucrado en una alta gama de síndromes paraneoplásicos, igual que el CA de mama. El CA de ovario, por ejemplo, también tiene una especificidad muy característica por las células de Purkinje en el cerebelo, dando un síndrome paraneoplásico a este nivel. ¿Y qué es lo que pasa realmente en este contexto? Una neoplasia va a expresar ciertas proteínas que se van a llamar onconeuronales. Estas proteínas pueden estar en la superficie o en el interior de la célula oncológica, de la célula neoplásica. Cuando hay destrucción, por eso es de que tratamiento con inmunoterapia es un factor de riesgo para el desarrollo de estos síndromes, ya que al destruirse las células neoplásicas, se liberan estos antígenos. Y lo que pasa es de que algunos de estos antígenos son captados pues, por nuestro sistema inmune y ya expresando el síndrome paraneoplásico. Aquí vemos un ejemplo de lo que hemos estado hablando. Están los receptores de superficie. Quizás cuando vemos encefalitis autoinmune, cuando vemos síndromes paraneoplásicos, uno de los primeros que nos mencionan es el receptor NMDA. Estos son de superficie y pueden clasificarse como ionotrópicos o los metabotrópicos. Los antígenos de superficie pueden estar en ciertas estructuras del sistema nervioso, por ejemplo, nervio periférico, neuronas, etcétera. Pero hablando ya más de neoplasias, los antígenos que más van a estar asociados son los intracelulares, que pueden ser factores de transcripción o proteínas de unión a ARN. Tanto los antígenos de superficie como los intracelulares pueden estar asociados a cáncer. La única diferencia es que es más frecuente que los factores intracelulares sean los que se asocian a neoplasias. Por ejemplo, anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu, a diferencia de los de superficie como anti-LGI1, anti-NMDA, que en ocasiones, pues sí, pueden asociarse a neoplasias, pero no es tan característico. Podemos encontrarlos sin necesidad de que haya una neoplasia de base. Y pues en el nuevo continuum de enfermedad neurológica autoinmune, de ahorita en el mes de agosto de la Academia Americana de Neurología, está esta imagen pues bastante amplia, bastante completa, en donde se pone de ejemplo el tumor pulmonar. Vemos acá una neoplasia pulmonar, la célula cancerígena, que en su superficie va a tener antígenos de superficie celulares, que son estas pequeñas barras de color azul. Y aparte, en el interior puede tener antígenos intracelulares o péptidos, que están representados por los triángulos en color corinto. Después de la destrucción de estas células, ya sea por la terapia, por radioterapia o por la inmunidad innata, pues se van a liberar estos péptidos. Estos péptidos van a ser captados por las células presentadoras de antígeno. Luego, estas células presentadoras de antígeno van a llevar los antígenos capturados hacia los nódulos linfáticos.
Y en los nódulos linfáticos hay una inmunidad mediada por CD4, CD8. Cuando hablamos de CD8, estamos hablando de un efecto citotóxico como tal, citotoxicidad directa. Y aparte de los CD4, CD8, también se activan las células B, que van a generar células plasmáticas y anticuerpos en respuesta a estos antígenos que fueron liberados en la destrucción de las células cancerígenas. Estos anticuerpos van a ir hacia el torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo algunos van a alcanzar ciertas estructuras del neuroeje o dicho de otra forma la célula neural, la neurona, y van a pensar que los mismos antígenos que captaron, que fueron liberados de la célula cancerígena, son los mismos que se encuentran en la célula neuronal, por la similitud que van a tener. Y aquí es pues donde ya se genera activación del complemento, citotoxicidad directa, internalización del antígeno y todo esto va a conllevar a una respuesta inmune no regulada que va a desencadenar en el síndrome paraneoplásico. Aquí vemos algunos ejemplos de antígenos intracelulares, como ya mencionábamos, anti-Hu, anti-Ri, anti-MA2. Siempre que hayan antígenos intracelulares, por lo general, la parte de la inmunidad que se va a encargar de estos son los linfocitos T citotóxicos. Ahora, con los antígenos de la superficie celular neuronal, como NMDA, antirreceptor de acetilcolina, GABA beta, GABA alfa, estos son de superficie. Y por lo general, la inmunidad que se va a encargar de estos es la humoral, por la generación de anticuerpos. Pueden coexistir ambos tipos de inmunidad, que se generen tanto anticuerpos como que también exista una respuesta citotóxica mediada por linfocitos T. Aquí vemos otra imagen con algunos otros ejemplos de anticuerpos intracelulares y aquí en esta gráfica se nos empieza a mencionar un término muy importante, alto riesgo, hablando de anticuerpos intracelulares, y riesgo intermedio o riesgo bajo, hablando de anticuerpos de superficie. ¿De qué nos va a servir clasificar si los anticuerpos, si el panel que estamos pidiendo es para detectar anticuerpos de alto riesgo, como este anti-RI, anti-MA1, anti-MA2, que están pues, codificado actualmente en servicios contratados, al igual que este otro, pero que es exclusivo de antígenos de superficie? Pues bien, hay una estadificación que se ha hecho. Se han creado unas definiciones operacionales para el síndrome paraneoplásico como posible, probable o definitivo en base a fenotipo clínico, en base a anticuerpos y en base a la presencia o al descarte pues, de neoplasia como tal. Aquí vemos otros dos ejemplos. Tenemos acá una masa ovárica que va a liberar sus antígenos intracelulares captados por las células dendríticas, las presentadoras de antígeno, como ya lo mencionamos, luego hacia los nódulos linfáticos y la activación inmune que mencionamos hace un momento. Hablando de las neoplasias ováricas, pues acá la inmunidad va a dirigirse contra las células de Purkinje del cerebelo. Por eso es que neoplasias ginecológicas ováricas pueden desencadenar una ataxia cerebelosa paraneoplásica. Es lo más característico. En segundo lugar, podríamos colocar al cáncer de mama, pero en primer lugar siguen pues, las neoplasias ováricas. Y por el otro lado están las neoplasias pulmonares, con un mecanismo muy similar en el cual se liberan los antígenos captados por las células dendríticas. Aquí hay una respuesta mediada por los linfocitos B, generación de células plasmáticas y anticuerpos, y acá el ejemplo que nos ponen de esta neoplasia pulmonar es que generó anticuerpos contra BGCC, que son los canales calcio dependientes de voltaje que pueden encontrarse en la unión neuromuscular, causando un síndrome tipo Eaton-Lambert, como ya se había mencionado pues, en la clase eh, previa.
Con respecto al abordaje diagnóstico general, hasta 65% de los casos, los síntomas neurológicos del síndrome paraneoplásico pueden preceder al diagnóstico tumoral. Muchas veces no se ha detectado aún la neoplasia, pero empieza ya una ataxia cerebelosa, empieza ya un opsoclono mioclono, empieza ya una encefalomielitis, que es un fenotipo de alto riesgo para considerarse paraneoplásico, y puede realizarse una exploración mediante un PET scan por fluorodesoxiglucosa para detectar neoplasias que se escapen al diagnóstico convencional, o dicho de otra forma, que no hayan sido detectadas en el screening que normalmente se hace, ya sea mediante ultrasonido, ya sea mediante tomografías de estadiaje. Si tenemos un anticuerpo y un síndrome clínico considerado de alto riesgo, puede valorarse realizar un examen de este tipo. ¿Qué características en la historia clínica yo debo indagar cuando sospecho de un síndrome paraneoplásico? En primer lugar, el síndrome constitucional, por supuesto, indagar pérdida de peso, en cuánto tiempo lo ha perdido, antecedentes de trombosis venosa profunda, con respecto al historial médico, eh, documentar si ya existe una neoplasia conocida, si utiliza inhibidores de puntos de control inmunológico, en el caso de pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer y se están sometiendo a este tipo de terapias, la historia familiar, la historia social, consumo de tabaco, posibles asociaciones con neoplasia pulmonar, que como ya lo vimos, el de células pequeñas es de los principales que nos va a dar este tipo de síndromes. Aparte del SEA microcítico, otros que están asociados fuertemente está el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el timoma, neuroblastoma, que es un poco más frecuente en jóvenes o en población pediátrica, y neoplasias de células plasmáticas. Los fenotipos clínicos de los síndromes paraneoplásicos, el Continuum y Bradley los clasifican de la siguiente forma. Están aquellos síndromes que afectan el sistema nervioso central. Ejemplo, degeneración cerebelosa, encefalomielitis, encefalitis límbica, opsoclono-mioclono, trastorno de la persona rígida, mielopatías necrosantes. Luego están los que afectan el sistema visual. Podemos tener un paciente únicamente con retinopatía, por ejemplo, y ese ser su síndrome paraneoplásico, neuritis óptica, uveitis, síndromes que afectan el sistema nervioso periférico. Está la neuronopatía sensitiva, como la escrita por el doctor Denny Brown, vasculitis nerviosa, neuropatías periféricas, neuritis braquial, como el Parsonage-Turner, por ejemplo. Y si bien se ha asociado a pacientes diabéticos o se ha catalogado en ocasiones como posinfeccioso, también puede ser en un contexto paraneoplástico. Síndromes que afectan la unión neuromuscular, como Eaton-Lambert, miastenia gravis también, y ya algunos más característicos como la dermatomiositis también están acá. El Continuum en su última actualización los clasifica de la siguiente forma. Tenemos acá los fenotipos de alto riesgo para considerarse síndromes paraneoplásicos. Los anticuerpos involucrados con mayor frecuencia y qué cáncer está asociado con mayor frecuencia. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la encefalomielitis. ¿Cuántos pacientes hemos visto con una encefalopatía a la cual no se le encuentra causa? Se descarta lo infeccioso mediante punción lumbar, sin embargo, pues el cuadro no mejora. ¿Qué anticuerpos debería yo solicitar en este fenotipo clínico de encefalomielitis? Anti-Hu, anti-CRMP5 asociado a neoplasias pulmonares, anfifisina, y las neoplasias asociadas con mayor frecuencia es pulmón y adenocarcinoma de mama. Luego está la encefalitis límbica. En un contexto paraneoplásico, los anticuerpos asociados está anti-Hu, anfifisina, anti-DACH1, antirreceptor GABA beta, el LGI1, Casper2, y las neoplasias asociadas, cáncer de pulmón de células pequeñas, como lo vamos a ver, va a estar presente casi en todo, tumores de células germinales, como el caso del joven que se vio hace unos días con una neoplasia testicular de células germinales, timoma, enfermedad de Hodgkin, linfoma de mama, también los síndromes cerebelosos, que como ya mencionamos,
Eso es lo principal que hay que documentar, neoplasias ováricas. Está el oxoclono mioclono, neuronopatías sensoriales, pseudoobstrucción gastrointestinal. Un cuadro pues, totalmente inespecífico y que quizás lo menos que nos va a pasar por la mente es que sea parte de un síndrome paraneoplásico, pero es importante siempre tenerlo en cuenta, sobre todo en neoplasias pulmonares, al igual que el síndrome miasténico de Eaton-Lambert. Por el otro lado, existen aquellos fenotipos clínicos que no son de alto riesgo. Sí se pueden asociar a cáncer, pero no es lo más común. Mi primera sospecha no debería ser síndrome paraneoplásico si encuentro alguno de estos. Ejemplos, encefalitis del tronco encefálico. Una llamada. Eso le queda chido. Sí. Algunos anticuerpos asociados, está el MA2, proteína 11 tipo Kelch, asociado a neoplasias testiculares, anti-RI, y quizás el ejemplo más Hola, clásico, tengo que una no se escucha en consulta. la literatura, De de la una prepa. encefalitis de tallo cerebral Será que no, le puedo no pasar paraneoplásica. para mi primera más. Es la encefalitis de Bickerstaff mediada por anticuerpos GQ1B. Los anticuerpos son de superficie. La inmunidad que se va a activar, pero por lo general no van a haber neoplasias asociadas en este contexto. Están otros síndromes como el de Morvan, que están un poco más raros, ya se involucran alteraciones del sueño y disautonomías, mielopatías, síndrome de persona rígida, polirradiculoneuropatías y neuropatías ópticas. Esta tabla nos puede ayudar a clasificar. Como nos podemos dar cuenta, hay tres componentes principales de esta tabla. El fenotipo clínico, el fenotipo de los anticuerpos y la presencia o no de cáncer al momento que se realiza el tamizaje. Entonces, por ejemplo, fenotipos clínicos de alto riesgo, ya los mencionamos, opsoclonomioclono, encefalomielitis, encefalitis límbica. Si yo tengo un fenotipo de alto riesgo, como los mencionados, le doy 3 puntos. Si tengo un fenotipo de bajo riesgo, como por ejemplo una neuronopatía periférica o una miopatía, una neuritis óptica, le doy solo un punto. Si tengo un anticuerpo de alto riesgo, más de 70% de asociación con cáncer, por ejemplo, anti-HU, anti-RI, anti-YO, anti-CRMP5, 3 puntos. Pero si el anticuerpo que le encuentro es de bajo riesgo, le doy 0 puntos. Ejemplos de anticuerpos de bajo riesgo, un G1B, por ejemplo, encefalitis de tallo, o el anti-NMDA, que podría clasificarse como de riesgo intermedio, y aquí sí hay asociaciones con cáncer, pero no con tanta frecuencia, le doy 2 puntos. Y si al momento que yo realizo este score ya hay una neoplasia pues, documentada que sea consistente con el anticuerpo y con el fenotipo, le doy 4 puntos. Porque puede pasar que yo hago un panel, sale un anti-yo, por ejemplo, un anti-RI asociado a neoplasias ginecológicas, pero la neoplasia que tiene el paciente es de pulmón y el fenotipo clínico que tiene es una neuritis óptica, por ejemplo. Entonces no cuadra una cosa con la otra. Entonces aquí bandera roja para redirigir el diagnóstico o para hacer más intervenciones. Recordemos de que una recomendación de la Academia Americana es que si nosotros lo consideramos prudente, se puede valorar repetir el panel incluso, idealmente con una metodología diferente a la que se utilizó en el primer panel. Y en base al score, en base a los puntos que yo obtengo, pues ya clasifico de forma operacional como no síndrome paraneoplásico, menos de 4 puntos, posible entre 4 y 5, probable entre 6 a 7. Ahora, si tengo un paciente con 8 puntos o más, ya lo puedo clasificar como un síndrome paraneoplásico definitivo. Pasando a hablar ya de síndromes neurológicos más específicos, vamos a mencionar a la degeneración cerebelosa paraneoplásica. Como su nombre lo indica, esta afección en el neuroeje nos va a dar disartria, nos va a dar ataxia, nos puede dar dismetría, disfunción vestibular, nistagmo. Por lo general, cuando es asociada a neoplasias, va a ser rápidamente progresiva.
Y en tiempo van a ser 3 meses para catalogarse de esta forma, como una degeneración cerebelosa rápidamente progresiva. Se requiere diagnóstico de exclusión de otros posibles mecanismos, por ejemplo, metástasis, coagulopatías. Puedo tener un paciente con una neoplasia ovárica que tiene ya una metástasis en cerebelo o que hizo, por ejemplo, trombosis por el factor protrombótico de la neoplasia, que sea justamente el cerebelo y no por eso va a ser paraneoplásico. Tengo que haber descartado ya otros posibles mecanismos de la lesión y luego ya catalogarlo en base pues a la tabla que vimos hace un momento. Los principales anticuerpos asociados, el anti-Yo asociado a neoplasias de mama y el anti-Ri asociado a SEA de mama, chas ginecológico, SEA de vejiga y con menor frecuencia el anti-CRMP5 asociado a neoplasias pulmonares. Diagnóstico diferencial que yo debo tener en cuenta: enfermedades desmielinizantes, metástasis, alteraciones metabólicas, consumo crónico de alcohol, que nos puede también dar atrofia cerebelosa, causas infecciosas, causas autoinmunes. Esto es más que todo para hacer hincapié en que es un diagnóstico de exclusión, el síndrome paraneoplásico en este contexto. Está el síndrome de opsoclono-mioclono. Este quizás ya es un poco más específico, no digamos patognomónico, porque como ya se ha mencionado en otras clases, en primer lugar estaba cáncer como causa. Ahora ya existe el opsoclono-mioclono postinfeccioso, inmunomediado. Incluso después de la pandemia SARS-CoV-2, pues se vieron casos de pacientes que desarrollaron esto. Entonces ya no es tan característico de los síndromes paraneoplásicos, pero sigue considerándose como un fenotipo de alto riesgo. Como ya lo hemos mencionado, movimientos sacádicos oculares conjugados, multidireccionales, acompañados de mioclonías no epilépticas, cierto grado de ataxia. El video, pues, que ya hemos visto en otras clases. Vamos a quitar el puntero láser y vamos a ver acá el movimiento característico del oxoclón que tiene este paciente, tanto en la mirada primaria como a la hora de realizar movimientos extraoculares, y el componente de mioclonías que pues le da el nombre al síndrome. Se han creado pues unos criterios para ya considerar esta patología del ciclonomioclon, porque puede que le falte un componente o el otro. Entonces, como vamos a ver a continuación, los criterios que tenemos son estos. 3 de 4 para hacer el diagnóstico: opsoclono, mioclono y o ataxia, cambios de comportamiento o alteraciones del sueño y una neoplasia o presencia de anticuerpos antineuronales. Con 3 de estos 4 que tenga, ya se puede hacer el diagnóstico de síndrome de opsoclono mioclono. Las principales neoplasias asociadas va a ser el neuroblastoma, población pediátrica. En adultos, sea de mama, sea de ovario, sea pulmonar de células pequeñas y teratomas ováricos. Lo colocamos de último porque es muy raro que un teratoma ovárico, en lugar de dar una encefalitis límbica por anticuerpos anti-NMDA, me dé un opsoclono-mioclono. Pero sí hay reportes de casos que han documentado esta asociación. Diagnósticos diferenciales a tener en cuenta: causas infecciosas, como por ejemplo varicela, influenza, SARS-CoV-2, virus herpes tipo 6, síndromes inflamatorios genéticos, esto en población pediátrica, como el síndrome de Aicardi, paraneoplásico, como ya lo mencionamos, y en ocasiones cuando se hace todo el abordaje, aún así no se encuentra una causa como tal, por lo que se puede clasificar como idiopático. Encefalitis paraneoplásicas, las encefalitis de tallo, y como ya lo mencionamos, no son características o no son de alto riesgo para considerarse paraneoplásicas, pero cuando se han logrado asociar a neoplasias, los anticuerpos involucrados son anti-RI, anti-MA2 específicamente, y se pueden observar anormalidades oculomotoras como parálisis de la mirada vertical, asemejando a una parálisis supranuclear progresiva, nistagmo, oftalmoplegia internuclear, debilidad vulvar y distonía. Encefalitis límbica, aquella que va a tener predilección por los lóbulos temporales o por estructuras
del sistema límbico como tal. Esto por lo general va a dar un cuadro de temporalidad subaguda de cambios neuropsiquiátricos. La mayoría de los pacientes van a debutar con manifestaciones psiquiátricas que por lo general se atribuyen a un trastorno psiquiátrico de base. Muchas veces no se descarta organicidad, se hace PL, está limpia, se hace una resonancia, no hay lesiones, pero aún así, esto no descarta una encefalitis autoinmune, por lo cual, si se considera necesario, debería realizarse un panel de anticuerpos. Déficits de memoria, estos aparecen ya de forma más tardía. La encefalitis límbica puede causar necrosis a nivel hipocampal, bilateral, y esto va a ser algo que no se va a reflejar tal vez en el contexto hospitalario, sino hasta que ya se le da seguimiento al paciente en consulta externa. Déficit de memoria que muchos pacientes no los van a recuperar, quizás, depende del grado de lesión que haya ocurrido. Convulsiones, trastornos del movimiento también pueden encontrarse, y las principales neoplasias asociadas están la neoplasia pulmonar, los germinomas, adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos, los tres anticuerpos más comunes, anti-Hu, anti-AMPA, anti-GABA beta, y hablando de los de superficie, pues como ya bien sabemos, el LGI1 y anti-NMDA pueden asociarse. Está el síndrome de Morvan asociado a Casper-2. Casper-2 es un anticuerpo que puede estar asociado a neoplasias pulmonares. Se caracteriza este síndrome por una triada: insomnio o alteraciones del sueño, fenómeno miotónico y disautonomías. Esta es la tríada característica del síndrome de Morvan. Casi siempre se va a asociar a un contexto paraneoplásico. Encefalitis anti-NMDA, la mayoría que se describen en la literatura son asociadas a teratomas ováricos o simplemente inmunomediadas. Pero entre las otras neoplasias que se han asociado está la neoplasia de pulmón, mama, carcinoma testicular, tiroides, carcinoma renal. También está el síndrome de PERM, que es la encefalomielitis progresiva con rigidez y mioclonías. El anticuerpo que va a estar asociado es el anti-GLI-R y el DPPX. El DPPX, recordemos que nos puede dar una sintomatología gastrointestinal muy característica, que se va a manifestar como diarrea crónica, a la cual no se le va a encontrar causa, y otros componentes del fenotipo clínico. Se encuentran las mioclonías, hiperplexia, disfunción del tallo cerebral, disautonomías, anormalidades termorreguladoras, falla ventilatoria y diarrea. Otros síndromes paraneoplásicos menos frecuentes son los trastornos del sueño. Dentro de los principales que se han documentado está la narcolepsia, podemos que está tanto la tipo 1 como la tipo 2, dependiendo si se asocia o no a cataplexia. La narcolepsia asociada a cataplexia se puede encontrar en pacientes con anticuerpos anti-MA2 o tumores testiculares de células germinales. Anti-RI también puede asociarse y acompañarse de episodios de laringoespasmo en aquellos casos de neoplasias ginecológicas. Y como se ha mencionado, cuando se abordó el tema de trastornos del movimiento autoinmunes, en el cual se menciona esta patología mediada por IGLON5, que puede llegar a simular una parálisis supranuclear progresiva o una atrofia de múltiples sistemas, incluso dando el hallazgo radiológico de el signo del panecillo caliente. Pueden asociarse parasomnias, disfunción vulvar y trastornos de la marcha. Con respecto a mielopatías, los principales anticuerpos asociados a neoplasias está la anfifisina, antiacoporina 4, CRMP5. Recordemos que la anticoprolina 4 es de superficie, no es característico de neoplasias, pero en algunos casos pues sí se ha hecho la asociación. Y trastornos del sistema nervioso periférico. Los principales fenotipos que nos menciona el continuum está la neuropatía sensitiva subaguda, medida por anti-Hu o ANA1, por un SEA pulmonar microcítico, neuropatías motoras, síndrome de Isaacs, que se va a caracterizar por espasmos musculares, fasciculaciones o fenómeno miotónico. Por lo general, este se va a asociar a un anticuerpo anti-Casper2, presente en timomas o en neoplasias pulmonares.
y neuropatías autonómicas autoinmunes. Cuando se revisa el tema de polineuropatías, el fenotipo que más se va a asociar a neoplasias es el crónico, la CIDP. Una AIDP va a ser un poco difícil que se asocie al contexto paraneoplásico, pero como bien sabemos, hay una zona gris en la cual no sabemos si estamos ante una CIDP de que recién está iniciando o una AIDP, dependiendo pues la temporalidad del cuadro. También están los trastornos musculares. La dermatomiositis quizás va a ser el que más se va a asociar a neoplasias. Algo que ya se ha discutido previamente es de que muchos pacientes con dermatomiositis, aunque se haga el screening para neoplasias y salga negativo, a 5 años hay un riesgo de que se documente una neoplasia en estos pacientes. Por lo tanto, no es solo de dejarle su inmunoterapia y ya, sino que hay que hacer un screening cada año por lo menos para descartar una neoplasia que no se haya encontrado de forma inicial. Las principales asociadas están los adenocarcinomas, específicamente a nivel ginecológico, nivel pulmonar, páncreas, a nivel de estómago y vejiga también. Y también está otro fenotipo de miopatía, que es la miositis autoinmune necrotizante asociados a anticuerpos contra hidroximetilglutaril coenzima A. Es también de alto riesgo para considerarse paraneoplásico y los anticuerpos antisintetasa, que me puede dar todo este cuadro de miopatía más afección pulmonar. Es lo que va a caracterizar a este tipo de síndrome. Con respecto a la unión neuromuscular, el más característico es el síndrome de Eaton-Lambert. Este se va a caracterizar por una debilidad muscular proximal asociada en ocasiones a hiporreflexia, va a mejorar con el ejercicio, puede haber disfunción autonómica asociada y por lo general son las neoplasias pulmonares microcíticas las que van a estar asociadas con más frecuencia. ¿Qué anticuerpo va a estar involucrado? Anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje. Y, en segundo lugar, se han reportado casos de este anticuerpo anti-SOX1, pero como casos anecdóticos. Con respecto a unas pautas generales que tenemos que tener respecto al diagnóstico y tratamiento, como ya se mencionó, la detección de anticuerpos. Ver si encaja el fenotipo clínico con el anticuerpo encontrado y con la neoplasia documentada. Idealmente los métodos deben ser realizados por inmunohistoquímica para el panel de anticuerpos o inmunofluorescencia. Se debe pedir tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo y se hace tanto énfasis en que debe encajar las tres cosas por los falsos positivos. Puedo realizar yo un panel, pero la clínica del paciente no tiene nada que ver con el anticuerpo que se le documentó. Entonces aquí valorar repetirlo. Con respecto a los estudios neurofisiológicos, quizás el ejemplo más clásico de un hallazgo asociado a autoinmunidad o a síndromes paraneoplásicos es el patrón delta Brush, que va a encontrarse en encefalitis autoinmunes o encefalitis límbicas, ya sea que el mecanismo sea inmunomediado o que sea por un contexto paraneoplásico. También la actividad epileptiforme que se puede encontrar en el lóbulo temporal en las encefalitis límbicas, actividad continua de la unidad motora a la hora de realizar velocidades de conducción y a la hora de hacer electromiografía con aguja, contracción tanto de músculo agonista como antagonista, en el síndrome del hombre rígido. Más adelante, pues ya hay una clase específica para este síndrome. Disparo espontáneo, dupletas o múltiples descargas en el síndrome de Isaacs y respuestas de amplitud de potencial de acción muscular compuesto en la estimulación nerviosa repetitiva en el contexto de un Eaton-Lambert o de un síndrome miasténico. Aquí les traigo el ejemplo de una paciente femenina de 24 años de edad con un teratoma ovárico, en donde la flecha blanca representa el delta brush. ¿A qué le decimos delta brush o cuál sería la definición? ¿Por qué se le dice así? Pues bien, es una actividad delta. Como podemos ver acá, hay un enlentecimiento bastante marcado en rango delta, pero sobrepuesta a esta actividad delta va a haber una actividad beta. Dicho de otra forma, de base, en el enlentecimiento, en este grafoelemento
de enlentecimiento, hay una pequeña actividad beta que va a dar el aspecto de cepillo, por eso se llama delta brush o delta cepillo, por esta actividad beta sobrepuesta al enlentecimiento como tal. Y también los estudios de imagen son muy importantes. Depende de la localización, así se han tratado de hacer asociaciones con posibles anticuerpos. Vamos a enfocarnos en la región límbica, que está acá en color naranja. Entonces vemos acá los hipocampos. ¿Qué anticuerpos se han asociado principalmente? Anti-Hu, anti-Ga65, anti-LGI1, anti-GABA beta, el NMDA, pues no está en este listado, pero también hacemos mención. Acá lo colocan como corteza extralímbica, pero también se puede asociar al área límbica. A nivel de ganglios basales, anti-NMDA, anti-D2, anti-CB2, a nivel de cerebelo, el anti-Yo, como ya lo hemos mencionado, anti-Hu, anti-GAT65, a nivel de tallo cerebral. Recordemos que tallo cerebral no es un fenotipo clínico de alto riesgo para neoplasia, sino de riesgo bajo o intermedio. Cuando se ha asociado, los anticuerpos principales han sido anti-MA y anti-RI. Y en las mielopatías, el anti-GLIR, como ya se mencionó, el anti-GAT65. Y aquí unos ejemplos. Aquí se documenta el caso de un paciente con una mielopatía, tanto el corte sagital como el corte axial, con estas lesiones hiperintensas, encontrándose un anti-CRMP5 asociado a una neoplasia pulmonar. Un ejemplo más clásico, el hallazgo de una encefalitis límbica, lesiones hiperintensas de predominio de lóbulos temporales, simétricas, bilaterales, en el contexto de un melanoma. Aquí vemos otro ejemplo, encefalitis límbica, que como ya mencionamos es el principal fenotipo asociado a contexto paraneoplásico, es de alto riesgo, en este caso por anticuerpos anti-Hu. Aquí otros ejemplos, del libro de Osborne, un paciente masculino de 75 años de edad con un cáncer pulmonar de células pequeñas y encefalitis límbica paraneoplásica. Hallazgo bilateral con relativa simetría y que también se asocia a la corteza extralímbica como se observa en el panel B. Aquí otro ejemplo de un paciente masculino de 67 años de edad con anticuerpos contra canales de potasio dependientes de voltaje. Si yo preguntara qué neoplasia consideran que esté asociada, solo recuerden la que está presente en casi todos los síndromes, que es la neoplasia pulmonar de células pequeñas. Por lo general, con este anticuerpo uno esperaría un Eaton Lambert, pero en este caso se encontró una encefalitis límbica, que sigue siendo un fenotipo de alto riesgo, con un anticuerpo de alto riesgo, que es el de canales de potasio dependientes de voltaje, y con una neoplasia ya documentada de un CA pulmonar, de células pequeñas específicamente. Aquí vemos el caso de una degeneración cerebelar de una paciente femenina de 53 años con cáncer de mama y ataxia. Vemos acá un corte patológico del cerebelo y la marcada atrofia. El panel A es al momento del diagnóstico y el panel B fue realizado meses después. Esto más que todo para ver la prominencia de las folias y la marcada atrofia, que como ya se ha comentado es rápidamente progresiva en el contexto de una ataxia cerebelosa paraneoplásica. Va a progresar en el contexto de 3 meses, como ya lo hemos mencionado. Tratamiento, pues las bases, en primer lugar, ya tener una neoplasia documentada. Ver si esta neoplasia necesita tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, etcétera. Y está la inmunoterapia, que puede dividirse en dos formas: inmunoterapia de mantenimiento y la inmunoterapia aguda. En el contexto agudo, de forma inicial, lo que vamos a administrar son corticosteroides, metilprednisolona, 1 gramo IV cada 24 horas por 3 a 5 días, o el uso de inmunoglobulines, como se utiliza en otros contextos inmunomediados, a dosis de 0,4 gramos por kilo día durante 5 días. Recordemos que esta va a estar contraindicada en pacientes con deficiencia de IgA o falla renal aguda severa. Inmunoterapia de mantenimiento. Ya se administró el ciclo de esteroides o inmunoglobulinas, ya se hizo una resección del tumor. Entonces, ¿qué inmunoterapia le voy a dejar yo al paciente para
darle egreso y que pueda continuar con su seguimiento en consulta externa. Las opciones que nos menciona el continuum está la satioprina a una dosis de 2 a 3 miligramos kilo día, el micofenolato de mofetilo, 2000 miligramos día, ciclofosfamida, esta es una dosis por metro cuadrado, y el rituximab, una dosis de 1000 miligramos intravenoso en el día 0 y en el día 15, y posteriormente cada 6 meses. Como nos podemos dar cuenta, es el mismo esquema que se utiliza en el contexto de enfermedades desmielinizantes como neuromielitis óptica. Y pues eso sería lo de la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.